Bien, estábamos viendo todos los alcances que teníamos respecto al movimiento parabólico, ¿no? Dentro de los cuales también entraban partes o temas específicos de movimiento rectilíneo uniforme, que era en base justamente a al desarrollo, ¿no? De este movimiento en el cual se basaba el movimiento parabólico, ¿no? Entonces, eso sí tenía que quedar claro bueno, entre ustedes más que todo, ¿no? Con la física para determinar de manera específica cuáles son las fórmulas que ustedes van a trabajar, con las cuales van a tratar, ¿no? Por ejemplo, de caída libre, por ejemplo, la otra, de la altura máxima, ¿no? Son fórmulas específicas con las cuales ustedes tienen que trabajar y sobre todo tienen que entenderlo, ¿no? Entonces ya habíamos hablado, ¿no? De la teoría, de básicamente qué era la altura máxima, cuando trabajamos para caída libre también, ¿no? Teníamos también lo que vendría a ser las velocidades y cómo estaban justamente distribuidas o trabajadas cada una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos también la rapidez que justamente se abarcaba dentro de cada una de estas velocidades, ¿no? O lo que podría realizar en sí un móvil con una fuerza determinada, ¿no? Y qué alcance iba a tener. ¿En base qué? En base justamente al eje X, ¿no? Porque se iba a lanzar desde un punto cero, como lo estamos viendo en la imagen de acá, ¿no? Y de acuerdo a las velocidades y al alcance que iba a tener, es que se iba a determinar también qué variable estaba justamente interviniendo. Dentro de ello tenemos pues a la rapidez o aceleración, ¿no? Todos estos valores nos brindan o nos van a brindar en sí dentro de los ejercicios, ¿no? Entonces, para eso se nos dio también, tenemos 3 ejercicios, ¿no? Y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, me imagino que esto ustedes los tienen en su módulo, ¿no? Estos ejercicios, y lo vamos a leer y lo vamos a tratar de desarrollar así de una manera, ¿cómo les puedo decir? Les voy a explicar primero de manera literal acá, pero también vamos a tratar de desarrollarlo en la pizarra para poder, pues, nosotros que se nos quede un poquito más claro, porque a veces así cuando lo expreso de esta manera no se entiende muy bien, ¿no? Entonces vamos a leer el problema. Tenemos un balón de fútbol se patea con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces, cuando hablamos de una parábola, hablamos de una curva. Esta curva, en relación a una base lineal como es el eje X, forma un ángulo de 37 grados, es lo que nos está indicando. Para esto ustedes en geometría, antes de incluso llevar este módulo de movimiento parabólico, también ha llevado movimiento rectilíneo y ya más o menos se ubican respecto a los vectores, se ubican también respecto a los ángulos, cuál es un ángulo agudo, un ángulo rectángulo, un ángulo llano, ¿no? Entonces, el ángulo 37 obviamente se encuentra todavía dentro de los ángulos agudos, ¿no? Y antes de que sea un ángulo recto, puesto que el ángulo recto, ¿cuánto tiene de medida? Tiene de medida prácticamente 90 grados, ¿no? Entonces, si tenemos 37, todavía estamos como ángulo agudo, ¿no? Es un ángulo pequeño. Y una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, nos están indicando ángulo, nos están indicando velocidad. Listo. Ahora nos están dando otro dato adicional. La gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué tenemos que hallar básicamente? El tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Nos están pidiendo. También nos están pidiendo la altura máxima y el alcance horizontal. Prácticamente todas las variables de las cuales hemos hablado en teoría nos están pidiendo como resultado en este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a tener la resolución y vamos a graficar básicamente, pues, ¿no? Como yo les decía desde la clase anterior y es más a los chicos de los primeros módulos también les comento lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos que hacer básicamente
es graficar, porque el hecho de graficar ya a nosotros nos abre un poquito el panorama a proyectarnos o a imaginarnos cómo se está desarrollando todo este proceso, ¿no? O todo lo que nos está diciendo en el problema. Bien, según el dibujo, ¿no? A ver, creo que lo voy a proyectar acá. Sí. Bien, según el dibujo, tenemos acá, ¿no? Entonces nos dice, graficamos el movimiento parabólico descomponiendo la velocidad inicial. Bien, vamos a, este es el balón. El balón de fútbol se patea con un ángulo de elevación de 37 grados. Se patea. 37 grados. Obviamente en el suelo, ¿no? A una velocidad de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. O sea, la velocidad así. 20 metros por segundo. Ahora me indica que quieren saber el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. O sea, toda la trayectoria que la pelota o el balón llevó hasta caer nuevamente al suelo, cuánto tiempo estuvo prácticamente en el aire, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la altura máxima? O sea, ¿hasta qué punto máximo llegó con esa velocidad y de pronto empezó a bajar? ¿Y cuál era el alcance horizontal? O sea, la distancia que llegó a recorrer. Entonces, todo eso lo vamos a averiguar respecto a este gráfico, ¿no? Ya tenemos la velocidad, tenemos el ángulo, la distancia que recorrió hasta que cayó y sobre todo el tiempo que le ha llevado a estar en el aire y cuál ha sido su punto más alto para que empiece a descender, ¿no? O a caer. Ahora, en el eje vertical nos dice usamos caída libre. ¿Cuál es el eje vertical? Vendría a ser este, ¿no? Y dice, tramo AB. Vamos del tramo A a B. Vendría a ser este, solamente este pequeño. Tenemos la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de A a B. Ojo, nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Estas fórmulas son de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso es lo que a ustedes les tiene que quedar claro, ¿no? Les tiene que quedar claro respecto a que tienen que manejar un formulario y eso ya les he venido diciendo así, hace clases anteriores, ¿no? Diciéndoles que tienen que tener un formulario para que puedan ubicarlo de acuerdo a las variables que se les está consultando, se les está pidiendo o se les está presentando en el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de AB. Bien, si nosotros recordamos la teoría de caída libre, vamos a tener en cuenta que la velocidad final, o sea, hasta acá, hasta cuando llega a la altura máxima, es cero, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué cero? Porque cuando tú lanzas algo con fuerza, va a toda una velocidad, pero así alucinante, ¿no? Y de pronto llega un punto en el que ya no hay velocidad y su mismo peso va a hacer que este caiga. Entonces empieza justamente porque llega a una velocidad cero en el cual ya no puede avanzar más, tiende a caer. Entonces ahí es donde se establece esta teoría que es cierta, ¿no? Donde la velocidad es absolutamente cero y por eso es que se toma como un dato también adicional, ¿no? Un dato adicional, cero, ¿no? Que se coloca. Aquí lo tenemos prácticamente. Velocidad final, cero, ¿no? Ahora nos dice la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo que recorre AB. Ahora, ustedes me dirán, profesora, ¿por qué en la velocidad inicial me está sacando 12? ¿De dónde me está sacando 12? Si en el problema no me hablan de 12, no hay no me están hablando de 12, me hablan de 20, me hablan de 37.
Bien. Entonces, acá hay algo que ustedes que tienen que tener en cuenta por lo que han llevado prácticamente su geometría, ¿no? Ustedes han llevado una parte que indica los famosos triángulos notables. Entonces, eso es lo que... ¿Están viendo mi puntero? Está chiquito. No sé si puede, quiero que me confirmen eso, si se está viendo mi puntero. Quisiera que me confirmen, chicos, si se está viendo el puntero. A ver. ¿Están viendo la diapositiva en grande? Por favor, quisiera que me confirmen. Y si están viendo el puntero también. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, chicos, quisiera que me confirmen si pueden ver las diapositivas en grande. Y si logran ver mi puntero también. A ver, voy a activar mi puntero. Me indican, si no, para volverlo a desactivar. Uy, qué raro. Mm, mm, mm. A ver, me indican si ella se ve un poquito más grande. Me parece bien raro que no se vea. Bien, chicos, nos quedamos con esta presentación de 2 hojas. Bien, entonces regresamos nuevamente al ejercicio. Aquí no sé si mi puntero me va a hacer mucho caso, pero intentémoslo. Bien, nos quedamos en el ejercicio. Bien, sí, en la otra presentación estaba que lo subrayaba, ¿no? Lo resaltaba para que ustedes me puedan entender un poquito mejor, pero creo que lo que vamos a hacer, les voy a pedir de favor, ¿no? Como he estado con los otros chicos, para no perder mucho tiempo, ¿no? Les voy a pedir de favor que le tomen una screenshot al problema. Yo también le voy a tomar una foto para poder desarrollarlo ya en la pizarra, ¿no? Para poder desarrollarlo en la pizarra y no tengamos, y pueda ser un poquito más dinámico, ¿no? Porque esto en la diapositiva, mi puntero no me hace mucho caso. Entonces, para poder pasarlo en la pizarra y ahí en la pizarra lo puedan entender mejor, ¿no? Así es un poquito más dinámico.
Entonces, tómenle una fotito, ¿no? Para que ustedes se vayan guiando conmigo juntamente con los datos que están en el problema. Y si lo tienen en su módulo, genial. Así solamente abren su módulo y lo revisan, ¿no? Porque está ahí. Porque son ejemplos propuestos, son problemas propuestos desarrollados. Bien, si ya tienen la imagen, voy a proceder a compartir mi pizarra, ¿no? Y ahí les voy a mejorar. Vamos a hacer el gráfico y todo para que ya ustedes puedan verlo mejor. Bien, chicos, entonces tenemos la pizarrita y lo que vamos a hacer básicamente es desarrollar todo el ejemplo aquí, ¿no? Entonces nos están diciendo básicamente que tenemos un balón de fútbol. Entonces vamos a dibujar nuestro balón de fútbol. Tenemos acá el balón de fútbol. Tenemos nuestro balón de fútbol aquí. Vamos a hacer... Bueno, ya ustedes se proyectan y se imaginan que es el balón de fútbol. Entonces, tenemos también la parte del eje X, ¿no? Que es primordial dibujarlo o ubicarlo, porque en base a ello vamos a desarrollar prácticamente todo el ejercicio, ¿no? El suelo prácticamente. Bien, tenemos el eje X. Ahora nos están diciendo que el balón ha sido arrojado, o bueno, ha sido lanzado, ¿no? Con un ángulo de 37 grados, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos, este es el centro de la pelota, y el ángulo con el cual ha sido pateado o lanzado. No me salió muy bien la línea. Disculpen, chicos, más bien parece que están arreglando aquí. Ya, tenemos acá el ángulo de 37 grados que está formando con el suelo, ¿no? Que es toda esta partecita de acá. $37. Y esto de acá obviamente va a formar una parábola, ¿no? En su lanzamiento, esta pelota en lo que se va a ir va a formar hasta que llegue nuevamente al suelo, o sea, hasta acá, ¿no? Entonces vamos a nombrarle acá punto A, vamos a nombrarle acá punto C. ¿Por qué C? Porque acá hay un punto máximo, ¿no? Cuando es parabólico, ojo, cuando es parabólico siempre consideramos un punto máximo, ¿no? Porque vamos a utilizar esa formulación. Y este es el punto B. Entonces tenemos la pelota de fútbol, tenemos el ángulo que se está formando, tenemos también prácticamente las restas, el recorrido que se está formando y el tiempo también, ¿no? Si ustedes quieren tenerlo en cuenta, acá vamos a tomar, esta es la distancia, ¿no? O el que se está tomando de A a C. Por acá tendremos a la variable del tiempo, ¿no? Que recorre de A a C también. Y acá tendremos, pues, vamos a dibujar nuestra altura máxima que ha desarrollado el balón, ¿no? Ahora,
Aquí vamos a utilizar la famosa fórmula justamente del movimiento rectilíneo uniforme, que una de ellas es la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Acá le pondremos a B. Porque se entiende, o bueno, se sobreentiende usualmente que este tiempo de acá a acá, de A a B o de B a C es el mismo, ¿no? Entonces, como que redundaríamos o estaríamos multiplicando por 2 si es que lo ponemos de A a C completo, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta esto, que la velocidad genera un ángulo de 37 grados y nos dice que es de 20 metros por segundo, ¿cierto? A ver qué dice el problema. 20 metros por segundo. Entonces, este cateto vale 20 metros por segundo, ¿no? Pero lo vamos a, como a sobreentender las unidades. Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan acá sus temas de geometría de matemática, básicamente, y si no quieren recordarlo, parte del primer módulo, si mal no recuerdo, también de física, ahí también se toca este tema de los ángulos o de los triángulos notables. Entonces, dentro de los triángulos notables, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que todo triángulo, la suma de sus ángulos va a ser de 180 grados, ¿no? Entonces tenemos 37. Aquí vamos a hacer una línea imaginaria, que es lo que usualmente se hace para poder desdoblar, ¿no? Y ubicar los triángulos notables, donde vamos a establecer esta línea, ¿no? Que prácticamente va a ser el otro cateto, ¿no? Entonces acá tenemos un cateto, si se dan cuenta, ¿no? Lo voy a remarcar todo. Este es un cateto, este es otro cateto y acá tenemos el otro cateto que vendría a ser ¿qué? La famosa hipotenusa, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos o formamos este cateto de acá, lo que vamos a hacer básicamente es formar un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para que sea un triángulo notable, ¿no? Los triángulos notables están formados básicamente por uno de sus ángulos en primera instancia vendría a ser básicamente un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿no? Entonces, el otro ángulo vendría a ser la diferencia, ¿no? Si estamos diciendo que tenemos un triángulo notable, que todos sus ángulos son 180 grados, tienen que sumar 180 grados, y ya tenemos el de 90 acá, el de 37 acá, el ángulo de acá, ¿qué ángulo será? ¿No? Prácticamente, eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué ángulo es? Es un ángulo de 53 grados. Y eso ya a ustedes les puede hacer recordar un poquito, ¿no? Y este triángulo, ¿de qué se basaba o cuál era su, mejor dicho, sus catetos? ¿Cuáles eran? ¿No? Que teníamos que le correspondía al menor ángulo, o sea, el 37, le correspondía 3K para un cateto. Eso tienen que acordarse, chicos, porque es muy necesario cuando hablamos ya de movimiento parabólico y cuando vamos a ver tema de movimiento circunferencial, va a ser, ¿no? Todo prácticamente. 3K, acá vamos a tener para el ángulo que le sigue, que es 53, acá será 4K. Y para el ángulo mayor era 5K. Ah, para el ángulo mayor era 5K. Entonces, yo lo que quiero saber ahorita, prácticamente, ¿qué es? ¿No? Ustedes dirán, no, pero ¿por qué me está explicando esto? Porque de acuerdo a este ángulo, yo voy a poder sacar que 5K es igual a ¿qué? A 20, que es mi velocidad, ¿cierto? Entonces, K, ¿cuánto va a valer?
Si simplifico 5 y 10, K va a valer 4, ¿no? ¿Y yo qué quiero saber? Yo quiero saber este lado de acá. ¿Por qué? Porque esta es mi velocidad en Y. Esa es mi velocidad inicial prácticamente. O sea, si sacamos todo este recuadro, ¿no? A un ladito, que lo vamos a hacer acá, la velocidad, cuando explicamos teoría, la velocidad inicial siempre se da en el eje de las Y, ¿no? Y también tenemos en el eje de las X. Pero en el eje de las X la velocidad es constante, si se acuerdan. O sea, eso es cuestión de que recuerden. La velocidad en las X es constante. La velocidad, la velocidad que varía es aquí, en el eje Y. Entonces, por eso me interesa saber cuál es la velocidad aquí, ¿no? En este famoso 3K. Entonces, acá imaginémonos que estamos sacando este triángulo y lo estamos sacando acá. Acá tenemos el ángulo de 37, ¿no? Acá tenemos el cateto que hemos imaginado, que si lo proyectamos, es aquí prácticamente, ¿no? Para este lado, acá está 53. Y este es el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, yo tengo este valor prácticamente, este valor era 20. Pero yo quiero saber este valor de aquí. Este valor es el que me interesa realmente. Que lo proyecto por proyección. Eso también lo han visto en geometría. Por proyección, ese es este valor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Pero como ya sé cuánto vale K, y como ya sé que me vale este de acá es 3K, entonces multiplicaré, ¿no? 3K sería 3 por 4, ¿no? Que me sale igual, ¿cuánto? 12. Y este 12 es lo que yo voy a utilizar aquí como velocidad inicial, ¿no? Este, 12 prácticamente. Este 12 es el que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi fórmula y obviamente mi ejercicio y poder encontrar la respuesta que estoy buscando. Entonces, como les decía, acá vamos a tener una velocidad final. Una velocidad, no se entiende. Acá vamos a tener una velocidad final. ¿Por qué? Porque la pelota va a venir, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar y va a llegar aquí y va a decir, uy, ya, me tengo que caer porque ya no tengo más velocidad, ya no hay más empuje y empieza a caerse. Entonces acá, velocidad inicial, velocidad final. ¿Velocidad final cuánto es? 0. Igual, ¿cuál era mi velocidad inicial? La que prácticamente se está yendo en Y, o sea, para tomar altura. ¿Cuál es? 12, ¿no? Esta de acá. Tengo 12. Menos la gravedad. ¿Cuánto me decía en el problema que era? Si van a su problema, ¿cuánto es la gravedad? La gravedad es 10. ¿Y el tiempo lo saben? No, no lo sabemos. Entonces, no lo sabemos porque eso es lo que queremos averiguar. Pues lo dejamos ahí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Es 0. Ese 0 no puede hacer nada. Acá tengo toda esta multiplicación en negativo. Entonces me conviene pasarlo al otro lado para que sea positivo. Y va a ser 10 y el tiempo, ¿no? AB y acá tenemos 12. Tenemos que este está multiplicando prácticamente. Pasa al otro lado a dividir. No tenemos 12 sobre 10. Ahora, por más simple matemática, ya sabemos que 12 sobre 10 va a ser 1,2. ¿1,2 qué? Eso es lo que vamos a averiguar.
1,2 ¿qué? Segundos. ¿Por qué segundos? Porque nos estamos basando en que la velocidad es metros por segundo. Entonces, si la velocidad es metro por segundo, ¿el tiempo en qué será? En segundos. Sería algo ilógico que yo trabaje con unidades de metros por segundo y halle minutos, ¿no? Sería algo extraño. Entonces, se vale justamente del valor que me están dando, ¿no? De lo que yo estoy con el que yo estoy trabajando. Entonces, hasta aquí ya tengo un resultado donde me dice que el tiempo es igual a 1,2 segundos, el tiempo que está llevando. Entonces, ¿qué me preguntaban? Dice, el tiempo de viaje hasta golpear en el suelo. Entonces, si yo les decía a B, o sea, de A a B es un tiempo, que por ende siempre es igual al otro tiempo. Entonces, si acá el tiempo es 1,2, acá también va a ser 1,2. Entonces, el tiempo de la pelota hasta que llega al suelo, ¿cuánto será? La suma de estos dos, ¿no? ¿Y cuánto es? La suma o la multiplicación da igual, ¿no? Puede ser 2 por tanto o este más este es lo mismo. Entonces, en total, el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? 1,2 más 1,2 sería 2,4 segundos. Y esa vendría a ser mi respuesta general a la primera cuestión que me están dando, ¿no? O que me están consultando. Ahora me dice, hay la altura máxima. La altura máxima, que es esta h que estoy justamente hallando acá, la vamos a descubrir, o mejor dicho, lo vamos a hallar mediante otra fórmula. Entonces, para esta fórmula, a ver, vamos a ojalá que me dé el espacio acá y si no, vamos a borrar esta parte de acá porque creo que sí se ha entendido, ¿no? Entonces, vamos a tener la otra fórmula que también es de movimiento uniformemente variado, donde la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿por qué usted escoge esas fórmulas? Porque tengo las variables de esas fórmulas. Tengo los datos de esas fórmulas. Entonces, por eso es que utilizo esas fórmulas, porque ustedes, para que lleven movimiento parabólico, han pasado por movimiento rectilíneo y ahí se les ha explicado, ¿no? Las fórmulas, las variables que tiene y cómo es que las puedes reemplazar, ¿no? Entonces, para esto, ustedes ya más o menos se orientan y saben qué fórmula podemos utilizar en tal o cual cosa, con qué datos en específico. Y entonces acá le vamos a poner menos 2 la gravedad por la altura máxima. Porque sí o sí dentro de tu fórmula tiene que estar tu variable que estás buscando, que en este caso es la altura máxima. Entonces tenemos velocidad final al cuadrado. ¿Cuál era la velocidad final? Igual que 0. Entonces reemplazo 0 al cuadrado. ¿Cuál era la velocidad inicial? Que lo llegamos a hallar 12 al cuadrado. Menos 2. ¿La gravedad cuánto es? 10. ¿La altura cuánto es? No sé, profesora. Lo vamos a hallar. Muy bien. Bien. Lo mismo. Estamos con negativo acá. Pasamos al otro lado para que sea positivo, ¿no? Vamos a cerrar acá para que no se confunda. Entonces pasamos 2. Bueno, 2 por 10, 20 ya de una vez. 20, altura máxima, igual 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 12 por 12, 144. Si no se acuerdan, tienen su calculadora. Listo. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Este 20 que está multiplicando pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Yo hago algo más sencillo que simplifico, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a hacer para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que no obviemos ningún paso.
144 entre 20. Bueno, y si ahora dividen, ahora sí saquen su calculadora y dividan conmigo para encontrar cuál es la altura máxima. Dividan 144 entre 20 y finalmente esto nos va a dar un resultado de 7,2. ¿2 qué? Metros. ¿Por qué metros, profesora? Porque mi valor que me están dando en mi ejemplo o en mi problema está trabajando con metros por segundo. Entonces, por eso hallo en metros, por eso hallo en segundos. Bien, chicos, eso es lo que ustedes tienen que tenerlo claro. Muchas veces les pueden decir kilómetros por hora y en tu pregunta te están preguntando, halle en metros por segundo. En esos casos tienen que transformar antes de poder desarrollar cualquier cosa. Porque si ustedes desarrollan todo y de pronto hay alternativas y no van a encontrar su alternativa, se van a asustar porque van a creer que no lo han hecho bien. Y claro, el error va a ser que no han transformado. Y la idea es transformar antes de poder trabajarlo. Entonces, bien chicos, acá tenemos la segunda incógnita, ¿no? O bueno, la respuesta a al segundo ítem que les estaba pidiendo en el ejercicio, ¿no? Y ahora nos vamos por el tercero, porque nos decía la altura máxima, listo. La altura máxima, ¿cuánto fue? 7,2 metros, ¿no? Y la tercera, ¿cuál es? El alcance horizontal, o sea, me están pidiendo la distancia, ¿no? Ahora acá yo te puedo decir 4K, voy a multiplicar más o menos que hasta esta parte por lo menos vale cuánto, si me valía 4, 12, pero es una parte y no sé si es antes, si es después de la altura, no sé. Entonces no me puedo basar o no, esto no me puede ayudar. Como no me ayuda, voy a utilizar otra fórmula. Y para esto vamos a cerrar acá. Acá le vamos a poner 1. Bueno, no. 1 le vamos a poner a esta parte de acá. A este trabajo. 2 a este trabajo. 3, aquí que ya tenemos el valor, ¿no? Y ya desarrollamos. 4, porque ya tenemos el segundo resultado. Y ahora nos vamos por el 5. Esos vendrían a ser los pasos que se han tomado para poder desarrollar este ejercicio. Bien, tenemos la fórmula donde básicamente x es igual a la velocidad en x por el tiempo prácticamente. Entonces, x, que vendría a ser en este caso la distancia, lo vamos a poner la distancia porque es la variable que hemos considerado, que se ha considerado, es igual a ¿qué? A la velocidad en x por el tiempo que se ha llevado de A a C. Y ahora esto ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que la distancia es igual a ¿qué? Como les decía, velocidad en X, ¿cuánto es? 4K, ¿no? Esta es la velocidad en X, ¿no? Esta de acá, básicamente esta línea de acá. ¿Y cuánto es 4K? Que es igual a ¿qué? A 4 por ¿cuánto? ¿Cuánto era acá? 4. ¿Cuánto es? 16. Entonces, esta es la velocidad en X.
¿Esta qué es? La velocidad en Y. Ay, me salió mal. Y acá vamos a reemplazar la velocidad. Tenemos la velocidad en X, ¿cuánto es? 16 por el tiempo de AC, ¿cuánto es? 2,4. En total, la distancia, ¿cuánto es? Multiplicamos 16 por 2,4 y nos va a salir específicamente, ¿cuánto? 38,4. ¿Qué? Metros. ¿Por qué metros, profesora? Porque esas son las unidades con las que yo estoy trabajando. Bien, chicos, esto vendría a ser prácticamente todo el desarrollo de su ejercicio. Esta parte, o sea, yo quería hacerlo en la pizarra específicamente porque esta parte se está obviando, ¿no? No le están tomando con mucha, ¿cómo se puede decir? No le están tomando con mucha relevancia dentro de su ejercicio porque se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende y que ustedes ya lo entienden, pero hay muchas cosas que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y es mejor recordarlas y para eso les hago recordar, ¿no? Y por eso quería sacar prácticamente todo el cuadrito acá hacia afuera, el triángulo notable para que ustedes puedan verlo, apreciarlo y recordar cómo es que se saca, cómo es que finalmente obtienen la velocidad inicial como 12, cómo es que obtienen la velocidad en X, que es constante, ¿no? La de 16. Recuerden que la velocidad en X siempre va a ser así constante, la que va a variar va a ser la velocidad en Y porque aumenta, ¿no? Incluso le da una altura también, ¿no? La velocidad final va a ser cero, ¿no? Que son prácticamente esas variables prácticamente son constantes que no te lo dicen en el problema, porque si se han fijado en el problema no te dice la velocidad final es cero, ya se sobreentiende de acuerdo a la teoría que ustedes hayan podido llevar, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido. Yo lo siento, bueno, hasta cierto punto está claro, ¿no? Claro, los números sí se ven un poco raros, ¿no? En la pizarra, pero se entienden, ¿no? Entonces, ya les indiqué el paso número 1. En primer lugar, es identificar en mi triángulo notable, o sea, identificar y darme cuenta que específicamente sí es un triángulo notable. ¿No? ¿Qué ángulos tiene? Sus catetos, cómo eran, cómo logro desarrollarlos, cómo logro obtener el valor de la constante. Después de esto, obtener la altura, ¿no? La altura máxima, desencajar o mejor dicho, despejar las variables que están, solamente que no las vemos, ¿no? Tener la distancia y determinar las fórmulas que obviamente nos van a ser importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener en ellas incluso la variable que estoy buscando, ¿no? Acá, por ejemplo, la variable era esta, y acá la variable era esta, y en este caso la variable, bueno, es la distancia, ¿no? Entonces, sí o sí, es imprescindible trabajar con estas fórmulas, sí o sí, ustedes tienen que tener su formulario, considero, para que puedan entenderlo, puedan volver a aplicarlo nada más, ¿no? Porque mucho de ello está justamente introducido aquí. Y cuando pasen a lo que vendría a ser ya circunferencial, ¿no? Movimiento circunferencial o lo que vendría a ser básicamente circular uniforme, porque también ven circular uniformemente variado. Entonces, es ahí que ustedes se van a dar cuenta, wow, es igual, no es lo mismo, van a decir prácticamente.
Y es que sí, ¿no? Hasta cierto punto las fórmulas son las mismas, ¿no? Pero lo que varía es que en movimiento circular, que es lo que le sigue prácticamente a este módulo, entran más ángulos, ¿no? Entran más tema de ángulos, ángulos, ángulos. Pero bueno, eso ya ustedes lo averiguarán cuando les toque el siguiente módulo, ¿no? Hasta el momento solamente tienen que basarse en esto, ¿no? En aplicar nuevamente su movimiento rectilíneo uniforme, según como lo han aplicado en el módulo anterior, y obviamente trabajar, recordar sus ángulos notables, ¿no? Porque son importantes. De ahí ya es cuestión nada más de fluir de acuerdo a las formulaciones que uno escoge para poder desarrollar, pues, ¿no? El problema, que no es difícil, ¿no? Es sencillo. Entonces ya la próxima clase vendríamos a ver los últimos ejercicios, ¿no? Así también en la pizarra para que ustedes la puedan captar un poquito mejor, ¿no? Si se dan cuenta es un poquito más dinámico, podemos sacar partes que no está dentro del problema propuesto que planteamos dentro de la diapositiva, ¿no? Entonces es por eso que me gusta sacarlo en la pizarra para que a ustedes se les haga más se les quede un poquito más, ¿no? Y puedan entenderlo un poquito más, cositas que ahí no se muestran, ¿no? Bien, chicos, entonces, por lo demás, felicitaciones a aquellos que se encuentran, ¿no? Dentro de clase. Muchas gracias por prestarme atención. Cualquier consulta, ya saben, me la pueden hacer llegar, ¿no? Sin problema. Algo que no haya quedado claro. Si gusten, tómenle un screenshot, lo pasan a limpio en su cuaderno con los pasos que les estoy indicando, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, para que ustedes puedan practicarlo de nuevo. Es más, cámbienle cámbienle de valores, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya no le pongan 20 metros por segundo, pónganle 40, por ejemplo, o pónganle 10, no sé, el valor que a ustedes les parezca. El ángulo, por ejemplo, si ustedes han visto sus triángulos notables, no solamente tenemos 37, tenemos el triángulo también de 15, tenemos el de, la verdad es que ya no me acuerdo mucho porque, lo he visto hace 1000 años, pero de todas maneras tenemos varios triángulos notables de 63 también, si no me equivoco, de 24, ¿no? Ya poco a poco me está fluyendo. Entonces, pueden buscar mejor dicho, y utilizar ese tipo de 30, 60 también, ¿no? De ángulos para ver cuál es su resultado de acuerdo a eso, ¿no? Es una parte o un consejo como para que ustedes practiquen, ¿no? Practiquen con ello y puedan adaptarse a otros ejercicios. Por lo demás, chicos, hagan su formulario, no se olviden de dibujar siempre porque los dibujos te facilita plantearte mejor el ejercicio, ¿no? Y repasar un poquito, pues, ¿no? De su geometría analítica, de sus catetos, el teorema de Pitágoras, que es matemática, pero que obviamente influye, pues, ¿no? O se trabaja bastante en física, por lo menos en estos módulos ya, ¿no? Todo lo que es física ya es básicamente matemática también mezclada, ¿no? Así que chicos, bueno, nada, espero que pasen un buen fin de semana, ¿no? Haya sido grata la clase del día de hoy, que hayan podido entenderlo un poquito mejor. Y bueno, me despido en todo caso de ustedes y espero que lo hayan aprovechado y ya nos estaríamos viendo hasta la próxima clase. Y de favor, nos vamos retirando para que pueda ingresar el otro grupo también, ¿no? Que tengan un muy buen día, chicos. Nos vemos.